La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy quiero hablarles acerca de lo que es el poder versus los frutos que debe recibir el cristiano. Y hay una gran interrogante que mucha gente tiene en cuanto a estos dos conceptos, y algunos malinterpretan unos y otros. Ok, nosotros necesitamos tener el poder de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que otorga, ¿verdad?, ese poder, y la palabra de Dios son las dos fuentes que nos generan el poder. La Biblia lo dice así: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando se predica la palabra, se desata el poder de Dios, porque la palabra tiene poder. Fue la que creó el universo. De hecho, esa combinación de el Espíritu Santo y la palabra fue la que creó todo. En el principio estaba el Espíritu de Dios moviéndose, había desorden por doquier, y Dios dijo la palabra. Ahí está la combinación entre el Espíritu y la palabra. Esos dos generaron todo lo que nosotros vemos a nuestro alcance. Es importante, por lo tanto, nosotros entender la palabra de Dios para comprender lo que significa el Espíritu Santo y lo que significa la palabra de Dios y la obra que estos dos elementos, por decirlo de una manera, quieren hacer en nosotros los cristianos. Nosotros tenemos que tener eso. Y para eso Dios nos da la palabra. Como hemos dicho repetidas veces, la palabra es el manual de Dios. Ahí es que aprendemos cómo vivir la vida que agrada a Dios. Así que debemos estudiar la Biblia para conocer esto. Así que nosotros tenemos que entonces escudriñar las Escrituras para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos para poder, este poder, esta manifestación de Dios que opera en nosotros a través de la palabra y del Espíritu, ¿cómo podemos entonces nosotros canalizarlo? Porque Dios nos otorga el poder, nos otorga el Espíritu Santo, nos da la palabra, nos da todas las promesas que hay en la Biblia. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y es entender primeramente eso y canalizarlo en la forma correcta. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y una de las graves faltas que tiene el cristianismo es que no le damos a la palabra el lugar que merece. Y eso es importante, porque ahí sabremos cómo nosotros podemos hacer para todo lo que Dios nos da, canalizarlos en los medios correctos para poder disfrutar de esa vida que agrada a Dios. Y hay una diferencia entre el poder y los frutos. Algunas personas piensan que tener mucho poder, manifestaciones del Espíritu Santo, eso hace a una persona espiritual, ¿ok? Cuando ven las manifestaciones de los dones, por ejemplo, piensan que una persona es espiritual por los dones. Pero no necesariamente eso es lo que enseña la Biblia, y eso es lo que vamos a hablar. Hay una diferencia entre el poder, las capacidades que da Dios cuando nos otorga los dones, y los frutos del Espíritu, ¿ok? Y eso es una diferencia importante que nosotros tenemos que entender bien, como dice la Biblia, para poder, como dije, canalizar ese poder que Dios nos da en la forma correcta, ¿ok? La voluntad de Dios es que nosotros demos mucho fruto. La Biblia lo dice: en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. Ese fruto que Dios desea es en dos áreas de nuestra vida. En primer lugar, en nuestra vida personal. Dios nos da todo lo que hemos hablado para, sobre todas las cosas, ministrar a nuestra personalidad, para que nosotros podamos desarrollar una personalidad piadosa, una personalidad espiritual, ¿ok? Y nosotros entonces, con esos medios que nos da Dios, entonces damos frutos, como dice la Biblia, dignos de arrepentimiento. Ese es el primer fruto, el más importante.
nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿ok? Esto habla de los frutos del Espíritu. Y el otro fruto que tenemos que dar es fruto en la obra de Dios, en el trabajo de la obra del Señor, desarrollar el reino de Dios. Y ahí entonces involucran los dones espirituales, ¿ok? Entonces tenemos que hacer esa diferencia. Y en la Biblia enseña que hay tres tipos de personas, tres personalidades, vamos a decirlo de esa forma. Está los que no son cristianos, la Biblia le llama el hombre natural, los que son cristianos espirituales y los que son cristianos pero son carnales. Y es algo bien importante que nosotros tenemos que entender y diferenciar una cosa de la otra. Y eso lo enseña la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 al capítulo 3, verso 1. Dice allí la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, pero el hombre natural, esto es el que no es cristiano, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta es la persona que no es salvo, que no es cristiano. Si tú no eres cristiano, yo te invito para que recibas a Cristo como tu Salvador personal, porque Él te ama, Él quiere que tú seas una persona espiritual para que puedas disfrutar de la vida eterna. Y lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, creer que Jesús es el Salvador y confesarlo como el Señor de tu vida. La Biblia dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que tienes que hacer. Entregar tu vida a Dios y Dios te va a engendrar la nueva criatura y te va a ayudar a vivir la vida que agrada a Dios. Entonces ya pasas de ser una persona natural al reino de Dios, ¿ok? Ahora, en la iglesia, como dijimos, hay dos tipos de personas. El versículo 15 dice, en cambio, el espiritual, ahí está hablando de la otra persona que le hablé, la persona espiritual, el creyente que es espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, ahí está hablando de la persona cristiana espiritual. Ok, ahora, en el capítulo 3, verso 1, como dije, habla entonces del otro tipo de cristiano. Y mira lo que dice la Biblia, Pablo escribiendo a los Corintios, a la iglesia de Corintios, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí está la diferencia. Ok, Pablo le está diciendo, mira, hay tres tipos de personalidad. Está el hombre natural, ese es el que no conoce a Dios. Y en la iglesia está el hombre espiritual y está los que son carnales. Y Pablo claramente le dice a los corintios, y ustedes no son espirituales, ustedes son carnales. Pero ¿cómo es posible que sea una iglesia y no sea espiritual? Bueno, aquí es que entonces entramos en la temática que estamos desarrollando. Los corintios eran una iglesia, oiga bien, que tenía mucho poder de dones. De hecho, en 1 Corintios, ahí mismo más adelante, en el capítulo 1, en el versículo 7, mira lo que dijo Pablo, le dijo a ellos. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta iglesia de Corintios tenía todos los dones, tenía poder. Oiga esto. A algunas personas esto le puede chocar, pero por eso estamos hablando de la palabra de Dios, para clarificar todos los puntos. Esta iglesia tenía, Pablo dice, todos los dones. Nada de ningún don le faltaba. Y de hecho, en 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones del Espíritu. Pablo habla ahí, en el 14 habla de que cómo daban los cultos, de que constantemente estaban hablando en otras lenguas, que es uno de esos dones espirituales que Dios nos da, etcétera. Y Pablo tuvo que corregirles, ok, porque ellos tenían dones, tenían poder. Pero aquí Pablo le dice en el capítulo 3 que eran carnales. ¿Y cómo es posible? Algunos dirán, pero ¿cómo es posible si tenían dones? Pablo les llama carnales. Y esa es la diferencia. Y eso es lo que queremos aclarar.
que los dones no nos hacen necesariamente personas espirituales. Ojo, esto es importante. Lo que nos hace personas espirituales son los frutos del Espíritu. Y eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Dios nos da el Espíritu Santo para que lo canalicemos a dar fruto. Fruto en nuestra vida personal, ahí están los frutos del Espíritu. Y en la obra de Dios, ahí están los dones espirituales. Los dones son instrumentos de Dios, que Dios nos da para manifestar su poder. Los dones del Espíritu están, como dije en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 12, y ahí habla acerca de los 9 dones del Espíritu. Y estos dones del Espíritu es la manifestación de Dios en la iglesia. Está hablando de la mente de Dios, está hablando de la boca de Dios y de las manos de Dios, a través del cual el Espíritu Santo se manifiesta por medio de la iglesia. Y de eso obviamente hemos hablado en otras enseñanzas, y quizás haremos más énfasis en otras enseñanzas más. Pero lo que quiero decir es que esos dones que Dios nos da no nos hacen personas espirituales. Lo que nos hace personas espirituales son los frutos del Espíritu. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Bueno, en Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, habla acerca de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu. Y ahí, bien claro, la Biblia dice que tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y esto le está hablando a una iglesia, a la iglesia de Gálatas. Y eso nos habla a los cristianos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra personalidad, nos otorga esa capacidad, esos frutos Dios nos da, los frutos del Espíritu nos da el Señor, pero esos frutos hay que cultivarlos, esos frutos hay que canalizarlos para que se manifiesten, porque de otra forma los frutos que nos da el Espíritu Santo serán, por decirlo de una forma, ahogados por las obras de la carne. Oiga bien, Pablo le dice esto a una iglesia. Y es importante que veamos esas dos cosas. Dice primeramente el versículo 19. Y mira esto, lo que dice Pablo a los cristianos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías. Y la mayoría de los cristianos entiende esto perfectamente, que no pueden vivir en ese tipo de vida. Pero eso no son todas las obras de la carne. Mira también lo que son obras de la carne, que son abominación delante de Dios. Dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y está hablando a la iglesia. Estos son obras de la carne. Estos creyentes tenían la facultad de tener los frutos, porque Dios otorga los frutos cuando nos regenera, cuando nacemos de nuevo. Pero estos frutos hay que manifestarlos. Como lo he dicho muchas veces, tenemos dos naturalezas, el hombre espiritual y el hombre carnal. Todos los tenemos. Y de acuerdo a cómo nosotros manifestemos los frutos del Espíritu, se manifestará que somos espirituales. Pero podemos no manifestar los frutos y dejar que las obras de la carne dominen nuestra vida y manifestar las obras de la carne y no seremos espirituales. Como la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios tenía mucho poder, como hemos dicho, tenían todos los dones espirituales. En 1 Corintios 14, prácticamente todo el culto pasaban hablando en otras lenguas, profetizando, tenían mucho poder. Pero Pablo les llama carnales porque habían contiendas, disensiones, envidias unos con los otros. Más aún, la Biblia dice que había un hombre que estaba viviendo con su madrastra y los líderes le permitían eso. Y Pablo tuvo que llamarles la atención. Había un insecto en la iglesia, y estaban viviendo en inmoralidad, o sea, las obras de la carne.
Entonces, no vale solamente decir soy cristiano, tengo poder, tengo dones. No, lo más importante es vivir la vida que agrada a Dios. Por eso fue que Jesús dijo en su palabra, en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, que hay gente que no lo entiende. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y Él les declarará, apartaos de mí, obradores de iniquidad, no los conozco. Porque la manifestación del poder de Dios, y esto es algo que tenemos que entender bien, es Dios confirmando su palabra. O sea, la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 20, que ellos salieron a predicar, y dice la Biblia, y el Señor estaba con ellos confirmando la palabra con las señales que la seguían. Los milagros ocurren porque Dios lo ha dicho en su palabra, lo ha prometido, y en respuesta a la fe de la persona que recibe el milagro, Dios honra esa promesa que Dios le da. Cuando se predica el evangelio se habla de las promesas de Dios, de salvación, de sanidad, de liberación, etc. Cuando se habla el mensaje de Dios, la palabra fluye y tiene poder. Pablo dijo, algunos predican a Cristo por contienda, otros por vanagloria. Pero de todos modos Cristo es predicado, porque cuando la palabra de Dios se difunde, es la palabra la que está ahí manifestando el poder de Dios. De hecho, alguien dijo que Dios, hasta a una persona que no es de la iglesia, ¿cuánta gente ha predicado no son cristianos y otros se han salvado? Porque el poder está en la palabra. Dios respalda, es su palabra. Claro, tenemos que consagrarnos, santificarnos para que Dios nos utilice. Eso es innegable. Tenemos que buscar más de Dios. Mientras más busquemos de Dios, podemos ser instrumentos de más bendición. Pero los milagros ocurren porque Dios confirma, es su palabra. Y hay gente que no entiende eso. Y el enemigo puede robarles una gran bendición y puede inclusive desviarlos de su propósito. Y algunas personas piensan que porque están siendo usados por Dios y ellos no están viviendo la vida que agrada a Dios, por eso Dios en cierto modo está respaldando sus acciones. Y no es así. Dios respalda su palabra. Las señales siguen la palabra de Dios que se predica. Una persona puede estar enferma, hay un predicador, predica el evangelio, cita la palabra, la persona necesitada viene al Señor, ahí está el Espíritu Santo, y Dios y esa persona se conectan y Dios hace el milagro. Nosotros que somos predicadores, nada tenemos que ver con eso. Por eso Pablo decía, algunos le decían, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. Y Pablo dijo, ¿quién es Pablo y quiénes son Apolos? Nosotros somos simplemente obreros de Dios. El que planta y el que riega no es nada, sino Dios el que da el crecimiento. Nada tiene que ver con nosotros. Nosotros sí somos, tratamos de limpiarnos y ser instrumentos de Dios, pero la gloria es de Dios. La manifestación es de Dios. La Biblia dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. No puedo tampoco jactarme de que Dios me usa con poder. Yo soy el especial ungido del Señor. No. Al pensar eso es errar en el blanco. Es ignorar las Escrituras y el poder de Dios. La obra redentora de sanidad, de liberación, es la palabra de Dios siendo confirmada. Y eso hay que entenderlo. Para que nosotros entendamos realmente, y hay mucha gente que se ha confundido, ¿no? Porque de momento sale una persona que ha sido predicador, ha sido famoso, Dios lo ha usado, y de momento se descubre que ha estado en malos pasos delante de Dios. La gente se escandaliza y dice, pero ¿cómo es posible que fulano de tal, que Dios lo ha usado, que se han salvado muchas almas, que Dios ha hecho milagros? Pues aquí está la respuesta que te estoy dando. Esa es la respuesta. Nosotros tenemos que diferenciar entre el poder y los frutos. Y nosotros tenemos que procurar los frutos del Espíritu. Tenemos que también buscar los dones del Espíritu. Claro que sí, no solamente los dones,
sino toda la armadura de Dios, todas las armas espirituales para poder desarrollar la obra de Dios en la tierra. Dios quiere, nosotros somos un ejército y nos ha capacitado, nos ha dado armas espirituales. Por medio de esas armas espirituales hacemos la obra de Dios, ¿ok? Y son instrumentos que Dios nos da. Pero más allá de eso, tenemos que procurar andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. No dejarnos llevar por la concupiscencia, que no es otra cosa sino el deseo carnal desenfrenado que hay en nosotros, porque el enemigo nos va a engañar y podemos terminar todo y nosotros ser hallados que no estamos alcanzando la plenitud de Dios. Pablo dijo que entendiendo esto, estaba corriendo la carrera y decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él entendía esto correctamente, que él estaba corriendo y estaba haciendo la obra de Dios, pero que él tenía que poner disciplina en su vida para no dejarse engañar del enemigo uno y no darle lugar al enemigo en nuestra vida. No deis lugar al diablo. No olviden, y esto es importante, no olviden que Satanás se cayó del cielo. Y la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. O sea, nosotros tenemos que entender que estamos en una lucha espiritual y el enemigo lo que quiere es destruirnos. Alguien dijo que el enemigo, si no logra vaciarte, te infla para que explotes. Entonces nosotros tenemos que ser humildes delante del Señor, ¿ok? Y tener el conocimiento de las Escrituras. Dios nos da el Espíritu Santo, primero que nada, y más importante que todo, para manifestar los frutos. ¿Cuáles son esos frutos que dice la Biblia? En el Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu, o sea, las cualidades de una persona espiritual son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a los otros. Nosotros tenemos que entender bien estas escrituras. Lo que Dios quiere desarrollar sobre todas las cosas es una personalidad espiritual en tu vida llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Una personalidad piadosa. Pablo dijo en el mismo Corintios, le dijo en el capítulo 13, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, de nada sirve tener dones, poder, si nosotros no tenemos los frutos, y el fruto del Espíritu es amor, etc. O sea, tenemos que procurar, para ser espirituales, los frutos. Tenemos que permitir que Dios trabaje primero con nosotros. Hay gente que se olvidan de la obra que Dios quiere hacer en ellos, de ese desarrollo de su vida espiritual. Y eso siempre me recuerda, cuando hablo de este punto, de lo que pasó con Caín y Abel. En Génesis capítulo 4, versículo 4 al 7, narra la historia de Caín que mató a Abel. Y mira lo que dice aquí esta escritura, es interesante. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensanchó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Ok? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás engrandecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y esto es una gran enseñanza. Aquí Dios habla a Caín cuando la tentación estaba tocando a la puerta, y él le dijo, mira Caín, hablando en palabras de nosotros, ¿verdad? Acá, dijo, mira Caín, el pecado está tocando a tu puerta para entrar en tu corazón.
pero tú te enseñarás de él. Le quiso decir, yo te he dado a ti libre albedrío, fuerza de voluntad para mantener esa puerta cerrada. Pero tú tienes que tomar esa decisión. El pecado está tocando, pero tú puedes dominar esa situación, cerrando la puerta, reprendiendo esa tentación del enemigo, no haciendo caso a eso. ¿Qué pasó? Caín no oyó la voz de Dios, dejó que el pecado entrara en su corazón. Jesús dijo que cuando llega al corazón, aunque no se haya efectuado, ya es como si lo hubiera matado. Dice que el que se enojare locamente con su hermano ya es homicida. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que viene a nuestra mente y lo que baja al corazón, porque a veces del corazón es que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y esas cosas contaminan al hombre. Hay que cerrarle la puerta a la tentación, no permitir que el enemigo meta en nuestro corazón el pecado, porque luego lo vamos a ejecutar. Ahora, eso se lo dijo Dios a Caín, pero nosotros los creyentes tenemos algo más que no tenía Caín ni los seres humanos naturales. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Por eso Dios dice, no contristen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da, vamos a decirlo de esta forma, doble poder. Tenemos la naturaleza natural y tenemos dominio propio que Dios nos da, como a Caín, a todos los seres humanos, para cerrar la puerta. Pero además tenemos la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda para poder guardar la palabra. Lo hemos dicho muchas veces aquí. El Señor prometió que derramaría su Espíritu Santo para hacernos guardar su palabra. El Espíritu Santo nos da ese poder para nosotros guardar la palabra de Dios, siempre y cuando nosotros le permitamos al Espíritu Santo manifestarse en nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, cuando nosotros tenemos una consagración diaria, una consagración personal. Yo hago mucho énfasis en esto porque es bien importante. Diariamente tenemos que tener contacto con el Señor, porque cuando estamos siempre en contacto con el Señor, si hay algo que hemos hecho que no es agrado del Señor y hablamos acercarnos a cara descubierta, con sinceridad, el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, no hiciste esto bien, etcétera, y no podemos entonces resistir al Espíritu. Si Dios nos habla, hay que pedir perdón, aceptar que hemos fallado y cerrarle la puerta al enemigo. Porque si nos justificamos, no contenderá el Espíritu para siempre, y el que cubre su falta no prosperará. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Así que tenemos que cerrarle la puerta al enemigo, no permitir que el enemigo venga a nuestra vida. Y eso se consigue con la consagración diaria. Cuando diariamente estamos en la presencia del Señor, el Señor saca a la luz aquellas cosas que estamos haciendo mal. Y entonces nos ayuda por medio de la oración, podemos fortalecernos espiritualmente, como Jesús le dijo a los discípulos. Velen y oren para que no entren en tentación. La oración, la lectura de la palabra, ir a la iglesia, adorar a Dios, llenarse del Espíritu Santo. Todas estas prácticas espirituales nos fortalecen el hombre espiritual para andar en el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que, además de eso, conocer la palabra, estas enseñanzas. Por eso es que hacemos énfasis en la enseñanza de la palabra. Entender esto para no dejarnos engañar del enemigo. Y además de eso, entonces, llenarnos del Espíritu Santo para que Él canalice, primero que nada, los frutos en nosotros. Anhelamos, buscamos, deseamos los dones, las manifestaciones, las armas que Dios nos da y debemos hacerlo. Y lo hemos hablado muchas veces aquí, que Dios quiere que seamos guerreros de Dios y utilizar todas esas armas. Pero sobre todo, Dios quiere que tú vivas la vida que agrada a Dios. Que tengas los frutos del Espíritu. He aquí la diferencia entre el poder y los frutos. Puede desarrollar los frutos del Espíritu y luego entonces desarrollar los dones espirituales. Y esa combinación te harán una persona espiritual. Pero ten cuidado que no estés dándole demasiado énfasis a los dones y descuides los frutos y en aquel día te digan, mal siervo, estás descalificado. Vamos a entender bien las Escrituras y vamos a hacer correctamente la obra de Dios, porque ese es el propósito de Dios. Si estás alejado de Dios, acércate a Él. Reconoce esta palabra, arrepiéntete, busca a Dios y Dios te va a ayudar.
Si no has aceptado a Cristo, repito, recíbelo. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere llevarte a esa dimensión espiritual, a formar una personalidad espiritual con armas espirituales para que puedas dominar tu vida y ayudar a otros también. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.